Vamos a hablar hoy, como dice la pastora, de la oración. ¿Se acuerdan cómo hemos estado como regresando a los principios y a lo básico, ¿no? Tuvimos por ahí una prédica en la que el Señor nos hablaba de avivar el fuego con oración, con ayuno, con comunión, ¿no? Y también tuvimos una prédica sobre un modelo de oración, pero siempre, y a mí me pasó, déjenme que les diga, yo como que, y creo que le pasa a muchas gentes por lo que he estado viendo y lo que he estado preguntando, como que siempre piensas, ¿estaré orando bien? Lo que hago cuando estoy orando, ¿será adecuado? ¿Estará bien hecho? Entonces como que el pensamiento que el Señor pone en mi cabeza es, bueno, pues vamos a ir como separando pedacitos de la oración para ir viendo de qué se trata, qué es, y sobre todo para ir tratando de capacitar a la gente a que puedan hacerlo de una manera más congruente. Y bueno, esta prédica se llama Jesús y la oración, porque lo que quiero hacer es buscar, y busqué en algunos textos en donde se narra cuando Jesús oraba, y como tomar ejemplos y enseñanzas de cómo oraba, de cuándo oraba, de dónde oraba, ¿no? Entonces, bueno, en una introducción pensamos y decimos, bueno, la oración es tan importante que hay muchos momentos en la palabra del Señor que nos hablan de ella, ¿no? Si vamos a primera, no te muevas ahorita en tu Biblia, voy a leer varios versículos, pedacitos de varios versículos. La palabra nos invita a orar sin cesar, en Primera de Tesalonicenses, a ser sobrios y a velar en oración, en Primera de Pedro, a ser gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración, en Romanos 12. Y también a perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias, en Colosenses. Y te podría seguir citando muchos pedacitos y versículos en donde la palabra habla sobre la oración y su importancia. Y nos va diciendo así como pedacitos de orar sin cesar, haz esto, haz lo otro, ¿no? Pero aún así como que... Y es muy curioso porque si buscas en Google, buscas oración, híjole, encuentras pero chorro mil cosas, ¿no? Y si buscas libros sobre oración o vas a una librería cristiana y buscas libros sobre oración, pues encuentras un chorral, ¿no?, de libros sobre oración. Y luego te pones a pensar, o yo me pongo a pensar, ¿quién habrá leído todos estos libros? ¿Será el enfoque de este pastor que escribió este libro el mismo que el de otro pastor que escribió este otro libro? Es como que hay tanta información que a lo mejor no podemos saber, ¿no? Y a lo que necesitamos regresar entonces es a la palabra. Finalmente ahí es en donde encontramos. Y por eso la idea de hoy es buscar espacios en donde Jesucristo estaba orando y analizar o tratar de digerir un poco qué es lo que podemos aprender de él, ¿no? Entonces, quiero empezar por hacer una pequeña resumen de lo que la oración no es, ¿sí? Para que podamos ir aterrizando lo que sí es. Entonces voy a usar unos ejemplos que son de un pastor que hasta tiene muchas prédicas en YouTube, etcétera, pero esta introducción que él hizo en una prédica me gustó mucho. Entonces estas no son mis ideas directamente, son ideas que estoy retomando de este pastor Rick Warren. Lo primero que dice el pastor en una de sus prédicas es que la oración no es una varita mágica y que Dios no es el genio de la lámpara. O sea, no es como que de repente yo me pongo a orar y las cosas, ¡pum!, ya de repente sucedieron, ¿no? Como decir, Señor, quiero trabajo, y en 2 minutos me suena el teléfono y me dice, oye, tenemos un trabajo, ¿quieres venir a trabajar? No es así, no es una varita mágica. No es como las madrinas de Cenicienta, que ¿se acuerdan de la historia de Cenicienta? Sacan su varita mágica y transforman mágicamente
creo que es una calabaza en un carruaje, ¿no? Y unos ratones en unos pajes o en unos corceles, no me acuerdo bien de la historia, pero por ahí va, es como la magia, pero esto no es así, la oración no es así. No se trata de que te pongas a orar y mágicamente las cosas cambien, eso no es la oración. Ahora, la oración tampoco es como un extintor, que de repente, híjole, se prende un fuego, así, y entonces corres y vas por tu extintor y le echas oración tantito al problema, ¿no? Así no es. La oración, haz de cuenta que de repente, híjole, se enfermó fulanita, pues vamos a echarle tantita oración y le echas con el extinguidor. Y luego, híjole, Perenganito se quedó sin trabajo, bueno, corre, vamos a echarle oración encima. No se trata de eso. El extintor no es igual. Nada más apaga fuegos. La oración no apaga fuegos. No se trata de eso. Se trata de estar orando constantemente, no nada más cuando está el fuego ya en lo más alto. ¿Sí? Se trata de empezar a orar desde un principio. De repente hay gente que dice, pues ya lo único que queda pues es orar, ¿no? O sea, ya es como el último remedio, porque ya fueron con un médico, fueron con otro, fueron con un chamán, trataron de darle medicina naturista, quién sabe qué. No, pues ya lo único que queda es orar, como si fuera de veras un extintor con el que apaga un fuego y el otro. Estamos hablando de otra cosa en la oración. La oración tampoco es uno de estos juegos en donde estás en un estira y afloja. ¿Se acuerdan de esos juegos de jalar la cuerda y que hay un pañuelo en medio? Y entonces yo jalo y los otros jalan y estamos ahí jalando. Imagínate, tú estás de un lado y Dios del otro. Le dices, ay, ándale, por favor, ya dame una novia. Y aquel dice, no, todavía no te toca, No es así tampoco es así. Tampoco se trata de que yo le diga al Señor, oye, ¿qué crees? Ya sé, vamos a hacer un trato. Tú haces eso que yo quiero y yo hago esto, y entonces yo te hago quedar bien a ti. Tampoco se trata de eso. No es una negociación, no es un soborno que yo llego con el Señor y le digo, mira, si tú haces eso, pues yo aquí te ayudo, ¿no? Y te hago quedar bien con... Pues no es así no funciona. Pero ¿qué crees? Tampoco la oración es un ritual que repites y repites y repites hasta que se te perdonen los pecados. Porque, pero hay tradiciones que así lo manejan. Esto no está en la Biblia. La oración no es una penitencia por tus pecados. Repetidamente Jesús nos dice que no repitamos lo mismo una y otra vez. Y yo me acuerdo, porque yo estaba en esos otros lugares en donde rézate 3 Aves Marías y 2 Padres Nuestros, y ya con eso, ¿no? Y era como castigo. Pues resulta que el mensaje es, la oración es un castigo. Pero déjame decirte, hermano, que todo eso está equivocado. Vamos a hablar de cómo actuaba Jesús y cómo oraba Jesús, y vamos a empezar a escudriñar algunos pasajes, ¿sí? Ahora sí, si me acompañas, vamos a Lucas 5, en el 12. Vamos a leer hasta el 16. Lucas 5, del 12 al 16. ¿Ya estás ahí? Lo voy leyendo. Dice, sucediendo que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces, extendiendo la mano, él le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Él le mandó que no le dijese a nadie, pero sino ve, le dijo, y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más,
y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. A ver, veamos su día. Sanó un leproso. Y ahí dice que su fama se empieza a extender y extender, ¿no? Y el pasaje dice, se reunía mucha gente para oírle. Entonces, ¿tú cómo te imaginas a Jesús? Llegaban las multitudes a escucharlo. Tenía mucho tiempo en su día, ¿no? Tenía tiempo para sentarse, echar el cafecito, platicar con sus apóstoles. No tenía tiempo, pero para nada. Yo creo que no tenía tiempo ni para respirar a veces. Y sin embargo, aun cuando la palabra dice que su fama iba creciendo, él, por supuesto, siendo Dios, no se envanecía más. Dice la palabra aquí, más. Él se apartaba. Más es igual a sin embargo, ¿no? Tenía mucha fama, venían muchas personas, estaba ocupado todo el tiempo. Sin embargo, él se apartaba de repente, no cuando estaba la gente ahí, sino buscaba sus espacios. Se apartaba a lugares desiertos, a lugares vacíos, a lugares en donde podía estar a solas con el Señor y oraba. Entonces, fíjate el verbo que se utiliza en este pasaje. No dice se separó de la gente y oró en pasado, como ya terminó, ya se acabó. Dice oraba. ¿Y qué te da la idea esto de que es oraba? De que era constante, que lo hacía repetidamente, que no fue nada más esa vez, no fue una sola vez, fue muchas veces, ¿sí? Entonces, la oración era un hábito que él tenía, algo a lo que él le daba una prioridad, la prioridad número 1, aún cuando estaba muy ocupado. Entonces, yo como que empiezo como a aterrizar cosas y empiezo a pensar, ok, entonces la oración es importante. Si Jesús oraba, si Jesús se daba el tiempo de separarse de lo que estaba haciendo, de separarse del bullicio de la gente y se iba a un lugar especial y oraba, ha de ser importante, ¿no? Me imagino. Vamos siguiendo. Además, lo anterior indica que si oramos o no depende del tiempo que tengamos, sino que es cuestión de darle prioridad. Jesucristo tenía tiempo para orar porque Él decidía apartar tiempo para orar. Todos nosotros, de un modo u otro, distribuimos el tiempo que tenemos, ¿no? Y pensamos, pues hoy voy a hacer esto, ahora voy a hacer esto otro, ¿no? Lo que pasaba en un día de 24 horas en la época de Jesús son las mismas 24 horas que tenemos aquí, ¿sí? Son 24 horas. ¿Y cómo hacemos entonces para distribuir ese tiempo? ¿Estamos dejando que la oración sea una de nuestras prioridades principales, así como lo era para Jesús? ¿O es algo que decidimos hacer cuando ya terminamos de trabajar, de la escuela, de ver Netflix, de pasar 2 horas en Facebook y en Instagram, de dormir, de jugar Xbox hasta que me ardan los ojos y me duelan los dedos? Lo que estamos diciendo es que primero busco una manera de hacer un espacio suficiente para la oración y ya después organizo todas las demás cosas. Ahora, si vamos a Marcos 1, del 21 al 34, lo voy a ir resumiendo, no lo voy a leer exactamente como está ahí, pero esa es la porción de Marcos 1, del 21 al 34. Este pasaje narra un día en la vida de Jesús. Primero enseñó en la sinagoga de Capernaum, donde echó fuera un espíritu inmundo. Inmediatamente su fama se extendió por toda la región. Después de salir de la sinagoga, fue a la casa de Simón y Andrés y sanó a la suegra. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Sana a la suegra de Pedro. Bueno, que todavía se llamaba Simón ahí. Cuando llegó la noche, luego de que el sol se puso, le trajeron a todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le
hacían. Aquí tenemos otro día muy ocupado de Jesús, un día muy ajetreado. No estaba nada más sentadito ahí tomándose un café, platicando con unas personas. Estaba todo el tiempo haciendo cosas, ¿sí? Y en cambio, inclusive sabemos, porque después en los versículos más adelante dice que al día siguiente se va a ir a Galilea y va a ir a los diferentes pueblos y que va a ir a tal y que va a ir a hacer otras cosas, ¿sí? Y sin embargo, en el versículo 35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. ¿Tú crees que estaba cansado? Había dado clase en una sinagoga, había sanado enfermos. Dice ahí, le trajeron a todos los que estaban enfermos, no nada más a unos poquitos, a todos. Y dice, sanó a muchos y toda la ciudad se agolpaba a la puerta. ¿Tú crees que tenía mucha energía? Era hombre, era Dios, pero era hombre también. También necesitaba comer, también necesitaba sus espacios de sueño. ¿Y qué hace? Se levanta temprano y ora, porque sabe la importancia de la oración. Muy temprano para orar. Hay iglesias que acostumbran invitar a la gente a que se levante temprano. Creo que tú estuviste en una, ¿verdad, Hilda? En donde hay que levantarse antes de que salga el sol y hay gente que forma un buen hábito, pero hay otras iglesias en las que, bueno, pues cada quien ora a la hora que pueda, pero pudiera ser una buena manera, ¿sí? Pudiera ser una buena manera. En vez de empezar el día pensando en presiones y en demandas, puedes empezarlo contándole a tu Padre Celestial qué va a pasar en tu día o qué crees que puede pasar en tu vida, tus preocupaciones, tus tensiones. Y luego durante el día, ¿sabes qué? Vas a tener el gozo de ver su poder respondiendo a tus oraciones, acomodando las cosas de tu día para ti. Pero para eso tienes que creer lo que la palabra de Dios dice sobre la importancia de la oración y lo que Dios puede hacer como resultado de tu oración. Y hasta qué punto te predispones tú para levantarte temprano a orar. Jesús no se levantaba temprano a orar solo de repente, solo unos días sí y unos no, como que se le fuera ocurriendo. Él decidía levantarse a orar porque reconocía la prioridad de la oración y la importancia de la oración en su vida y en su ministerio. Entonces, aquí me queda un aprendizaje, mi aprendizaje lo tengo aquí hasta con color azul. Aprendizaje número 2, la oración debe de ser prioridad principal en nuestras vidas, una de las prioridades en nuestras vidas. Ahora, si me voy a Mateo 14, ahí estamos viendo en los diferentes versículos, empezando desde el 12. Este día, fíjate que no fue nada más un día que tuviera muchas ocupaciones, que le trajeran cosas y que sí fue un día de muchas ocupaciones, pero ¿qué crees? También fue un día en que su corazón estaba muy triste, porque le llegaron con la noticia de que Juan el Bautista había sido decapitado. ¿Tú te imaginas que te vinieran a decir que tu primo, ese al que quieres, ese al que amas, lo acaban de matar de esa manera tan espantosa? Y después viene la gente y entonces empiezas a orar y empiezas a orar por ellos y a sanarlos y empiezas y después todavía le das de comer a toda la multitud, porque eso pasa ese día. Es el mismo día que le avisan que muere Juan el Bautista, el mismo día que él le da alimento espiritual y físico a toda la multitud. Pero ¿qué pasa hacia el final de ese día? No sé si te acuerdas. Al principio, él, cuando le dicen que falleció Juan, él como que se separa, ¿no? Se sube en una barca y se aleja un poco, porque necesita un espacio. Pero después se regresa y empieza a hacer todos estos milagros y prodigios y hace la multiplicación de los panes y etcétera, ¿sí?
cuando se aparta en un lugar alejado en ese momento, no era algo que tuviera planeado, es que realmente su corazón estaba contristado por la muerte de su primo. Sin embargo, no se queda allá triste, allá separado, regresa y hace y ejerce su ministerio y lo que tiene que hacer, porque tiene una función que hacer. Inclusive dice, tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Él estaba triste, pero aún así él tiene compasión de los otros. Pero después de eso, ¿qué pasa? Dice, enseguida, está hoy en el versículo 21, dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto él despedía a la multitud. Y quiero que enfoques tu mente a la palabra hizo. Esa palabra en griego es la palabra anakazo, que está utilizado varias veces en el Nuevo Testamento. ¿Y qué crees? Significa obligar a alguien a hacer algo que tal vez no quiere hacer. ¿Qué hace el Señor en ese momento? ¿Qué hace Cristo en ese momento? Obliga a sus apóstoles a que se vayan en la barca y les dice, yo despido a la multitud, ustedes váyanse adelantando. ¿Qué necesitaba? Necesitaba orar, necesitaba estar a solas con su Padre. ¿Por qué? Porque había tenido una crisis muy fuerte, porque él no podía seguir más adelante si no tenía esa comunión con su Padre. Entonces yo ahí tengo un aprendizaje más. Él tiene que curar, primero se guarda un poquito para curar su corazón un poquito del shock de la muerte de Juan. Después se pone a hacer su trabajo, después manda a los apóstoles lejos. Eso a mí me dice que él estaba haciendo todo lo necesario, todo lo que estaba en sus manos para tener un tiempo de oración. Acaba de hacer lo que tiene que hacer y se pone a orar. En otro momento, en Lucas, encontramos a Jesucristo que está orando, en Lucas 6. Esta vez no nos estamos enfocando en el hecho de hacer tiempo para orar, sino en el tema de su oración. ¿Sí? Si vamos a Lucas 6, 12, leemos 12 y 13, que dice, en aquellos días fue él al monte a orar. ¿Y qué dice? Pasó toda la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Oró toda la noche. Y ahí no dice cuál era su oración, qué estaba orando, pero lo que sí dice es que al día siguiente de esa oración de toda la noche, él toma la decisión de quiénes son los 12. O sea, antes de una decisión importante, Cristo pasó toda la noche orando. ¿Eso qué te dice a ti, hermano? ¿Qué me dice a mí? Que tomes tus decisiones así como se te ocurra. Tal vez no, ¿verdad? La pregunta es, si él necesitaba orar antes de tomar las decisiones, ¿no crees que nosotros, él era Dios, es Dios, ¿no? Pero estoy hablando de cuando estaba en forma humana aquí en la tierra. Él es Dios y sin embargo necesitaba orar para tomar decisiones. Ahora, nosotros, que somos simples mortales, no necesitaremos tomar decisiones, no necesitaremos orar para tomar decisiones correctas. Yo creo que sí. ¿Cómo vamos a poder tomar decisiones usando nuestras mentes pequeñas y nuestros 5 sentidos que apenas tienen una visión de la realidad muy corta? Teniendo el Espíritu, estando en oración, puedo tomar decisiones sabias. ¿Sí? Y la cuestión no es si el Señor está dispuesto o quiere ayudarnos o porque puede y quiere. La verdadera cuestión es, ¿lo escogemos a Él como nuestro consejero y vamos a Él a preguntarle sobre nuestras cosas en oración? ¿O nos valemos en nuestros propios pies y tomamos nuestras decisiones sin consultarle?
Y esto aplica tanto para las cosas del diario, como si de repente ese chavo que te gusta te invita a salir, o esa mujer que te gusta te dice que a lo mejor si pudieran ir a tomar un café, ¿no? O si tu jefe te dice, oye, estoy pensando darte una promoción, ¿cómo ves? No estamos hablando nada más de las cosas del mundo, también estamos hablando para las personas que quieren y buscan tener un ministerio, sobre el ministerio. Si necesitas su instrucción personalmente, si por ejemplo estás pensando en qué lugar puedo yo poner mis manos a trabajar para Dios, antes de que tomes una decisión, ora al respecto y observa lo que Él quiere. Tal vez sea que te pudieras ir a otro lado, que no es a donde el Señor te está mandando. Entonces, mi aprendizaje número 4, aquí en mis letritas azules decimos: ora antes de tomar decisiones importantes. Incorpóralo como parte de tu equipo y como el más importante consejero antes de tomar cualquier decisión. Y voy al último pasaje que vamos a analizar. En Mateo 26 encontramos un pasaje que es muy común cuando hablamos de Jesús y la oración. Es lo que sucede en el Monte de los Olivos antes de que lo apresen. ¿Te acuerdas? Mateo 26 a partir del 36. ¿Sí? Mateo 26 a partir del 36. Voy a leerte nada más un pedazo. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse de gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. ¿Cuál es la razón por la cual Jesús está muy triste? ¿Te acuerdas? Lo van a apresar, ¿no? Ya vienen a prenderlo. Él sabe lo que va a vivir en la cruz. Él sabe lo que va a vivir antes de la cruz. Él sabe los azotes. Y Él sabe lo que en su espíritu va a pesar el pecado de toda la humanidad por todos los tiempos. Él lo va a cargar en su cuerpo, en su espíritu. Sabe que viene, sabe que va a pasar. Entonces está muy triste. Es un tiempo difícil para Él y al mismo tiempo crucial para todos nosotros, puesto que el plan de nuestra salvación está basado en su sacrificio personal y en su resurrección. ¿Y Él cómo decide enfrentar esta crisis? Los versos que siguen nos dan la respuesta. Estoy en el 39. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y le dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró, ¿qué dice? Por tercera vez. Estaba con miedo, estaba con una angustia espantosa, estaba desesperado. ¿Y qué fue lo que hizo? Orar. Él expresa su deseo al Padre y le dice: si es posible que pase de mí esta copa, pero al mismo tiempo le está pidiendo que se haga su voluntad. Algunas veces pensamos que porque le pedimos a Dios algo, Él está obligado a hacerlo, ¿no? Como la varita mágica de la que hablábamos hace un rato. Y no solo eso, sino que también queremos que lo haga en el momento en que nosotros queremos, como si fuera de veras el genio de la lámpara.
Dios hace cualquier cosa que le pidamos, solo si eso está de acuerdo con su voluntad. Ahora, para algunas cosas hay registros específicos en la Biblia que nos enseñan si algo es su voluntad o no. Un ejemplo es la sanidad. La palabra de Dios contiene muchos registros en donde está claro que la sanidad es la voluntad de Dios. Podemos proclamar que la sanidad ya es nuestra. Podemos orar confiando en esa promesa de Dios. Y muy probablemente Él nos va a dar esa promesa. Pero hay otras cosas y otras personas. Hay otras personas que quieren cosas que no están en la Biblia. A lo mejor alguien dice por ahí, yo quiero un carro nuevo. Y pues si buscas en la Biblia, no dice si es la voluntad de Dios dártelo o no. A lo mejor, pero a lo mejor no. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sería correcto decir, ya, ese carro es mío. Yo hoy digo y declaro que por bla, 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 ese carro es mío. ¿Es correcto? Le voy y le pregunto, ¿no? A menos que Él me haya dicho específicamente que sí va a ser mío. ¿Es correcto expresarle mi deseo, lo que yo tengo ganas? Sí, sí es correcto, es tu padre, te comunicas con él y le dices lo que tienes ganas de tener, ¿no? ¿Es correcto pedirle que me muestre si algo es bueno? O si es bueno, por ejemplo, para mí tener ese carro o no tenerlo. Sí, también es correcto. Señor, tú dime, ¿esto me conviene o no me conviene? ¿Es parte de lo que quieres para mí? ¿Es parte de lo que me estás enseñando? Pero su palabra dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Eso está en Romanos 12. Entonces, ¿necesito someter mis deseos a su voluntad, cualquiera que ésta sea? Por supuesto que sí. Entonces, esto fue lo que Jesús hizo, ¿sí? Lo que Jesús oró, como no era la voluntad de Dios, no pudo ser hecho. Pero mira, que aunque había un deseo que pasara la copa, había un deseo mucho más grande, y el deseo mucho más grande era que se hiciera la voluntad de su Padre. Eso era lo principal, ese era el principal deseo, y le pide 2 veces, por lo menos, que pase la copa, y le dice, pero hágase tu voluntad. ¿No es esto también muy edificante? ¿Acaso esto no nos dice que a pesar de los varios deseos que podamos tener y podemos poner en oración, también deberíamos tener el deseo mayor de que se cumpla la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios? Yo creo que sí. La oración que es cumplida es la que está de acuerdo a la voluntad de Dios. Es mi siguiente aprendizaje, el número 5. Entonces, hermano, pídele al Señor querer su voluntad. Pídele que los deseos de tu corazón sean cada vez más cercanos a su voluntad. Para que haya una unión, para que haya una comunión entre tú y Él, y para que tus deseos, unidos a su voluntad, sean cumplidos, porque queremos que la voluntad mayor, que es la de que se haga su voluntad, sea cumplida. En el Evangelio de Lucas vienen otros detalles. Dice, porque a lo mejor pudiéramos pensar, ¿no? Regresando a Jesús en ese momento en Getsemaní, híjole, pues no le cumplió el Padre lo que Él estaba pidiendo, ¿no? No le cumplió que la copa, que no tuviera que beber de esa copa. Tuvo que ir. Pero tenemos más detalles en Lucas, en el capítulo 22 dice, y Él se apartó de ellos a distancia, como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y qué dice Lucas? Dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. El Señor, cuando tú oras, te puede decir sí, te puede decir no, te puede decir todavía no, o te puede decir ¿de veras? ¿Eso es lo que quieres? Pero en ese momento le tuvo que decir que no se podía, porque lo que se necesitaba era que se cumpliera su voluntad.
¿Y qué hace? Le manda un ángel del cielo para fortalecerlo. Porque la voluntad de que se cumpliera esa voluntad perfecta de Dios es la más importante. ¿Sí? Nuestro mayor deseo es hacer la voluntad de Dios. Si eso es el deseo y eso está en nuestro corazón, Él nos va a fortalecer para hacerla. ¿Sí? Si yo le digo al Señor, Señor, quiero ser tu ministro, quiero ser pastora de una iglesia, pero por favor no me vayas a mandar a un lugar donde hace mucho calor. Si me manda a ese lugar donde hace mucho calor, seguro me va a fortalecer para que ya no sienta el calor como lo siento hoy en mi cuerpo. Me cuesta mucho trabajo ir a lugares donde hace mucho calor y no me gustaría vivir ahí, pero si el Señor me manda ahí y yo hago su voluntad y sigo su llamado, estoy segura, estoy convencida que Él me va a dar fortaleza para poder vivir en un lugar como Querétaro o como Guadalajara, en donde hace mucho calor. Porfa, que no sea en Mérida. Pero yo sé que aún en Mérida el Señor me daría la fortaleza para vivir ahí. Amén. Bueno, vamos a ver un pedacito más, ¿sí? El Señor lo fortalece de tal manera que no nada más lo hace salir de ese estado de angustia en el que estaba. ¿Se acuerdan qué pasa después? Cuando lo llegan a prender, llega Judas, ¿no? ¿Y qué hace Jesús? Jesús busca cuidar a sus discípulos, ¿no? Los deja atrás, y los enfrenta y les dice, ¿a quién buscan? ¿Se acuerdan de esa escena? Cuidando a sus discípulos, o sea, llega tal su fortaleza a ser ya saliendo de esa angustia, con ese ángel y con esa fuerza que le da el Señor, que entonces ya Él transforma su momento y está cuidando a sus discípulos para que no les pase nada, y hasta tiene la bondad y la belleza de sanar la oreja del criado que Pedro había herido. ¿Se acuerdan? Pedro le corta la oreja a un criado, al criado de Malco, o a Malco, ya no me acuerdo, a Malco. Y Jesús ya en ese momento, después de haber orado de esa manera, tiene ya la fortaleza también para ir y sanar a esa persona. El último verso nos enseña que la crisis se había terminado cuando dice, la copa que mi Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Cuando le dice a Pedro, cálmate, le dice, mete tu espada en la vaina, la copa que mi Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Lo transformó. El espacio de oración que Jesús se da lo transforma, la fortaleza que le da este ángel lo transforma. Entonces su voluntad ya era la voluntad mayor, que era la voluntad del Padre. Para hacerlo oró y tuvo la fortaleza, porque esa fortaleza se demuestra en todo lo que sigue en esa escena. Alguien que todavía tuviera miedo, lo que hubiera querido sería escapar de la situación. Se hubiera ido a esconder detrás de los apóstoles, se hubiera ido a esconder detrás de un árbol. Por Dios, era Jesús, se podría haber desaparecido. O sea, tenía el poder para hacerlo. Pero en ese momento ya está tan convencido, que estaba convencido durante su ministerio. No estoy diciendo que no lo estuviera, estoy diciendo que en ese momento, y Él lo dice en su palabra, la carne fue débil. Estoy diciendo que todo esto es el mensaje que Dios nos manda de, en el momento en que yo te diga que no, no te preocupes. Cuando me estás pidiendo algo y yo te digo que no, no te preocupes. Te voy a dar la fortaleza para entender que todavía no, o que no. Yo te voy a dar la fortaleza. Y entonces mi aprendizaje número 6 y último es que la oración te fortalece y te ayuda a vencer una crisis. Después de todo esto, y ya casi termino, queda muy claro que la oración es algo importante. En la vida de Jesucristo es algo importante, algo de lo que Él, Cristo, tuvo gran cuidado. Por causa de la oración está listo para levantarse temprano en la mañana.
está listo a obligar a sus discípulos a irse, a alejarse de las multitudes. Mediante la oración toma decisiones y vence situaciones difíciles. En comparación con el, ora si tienes tiempo, si te da tiempo, pues ora un poquito. Él dispone tiempo para orar. Vamos a cerrar nada más ya recordando a Filipenses en el 4, 6, 7 y pidámosle al Señor que Él nos haga que estos versos se conviertan en nuestra manera de ver la vida y en nuestra manera de actuar y de orar. ¿Qué dice Pablo en Filipenses del capítulo 4 del 6 al 7? Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y el de vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí está la invitación, hermano, a que incorpores esos seis aprendizajes a tu vida de oración. Gracias. Vamos a orar.